Hola, buenas. Ahora vamos a mostrarles nuestro trabajo sobre el problema del vendedor viajero y más que nada vamos a explicar cómo lo resolvimos y los dos software que utilizamos. Bueno, esto es un índice más que nada de lo que nosotros les queremos mostrar. Primero vamos a hablar sobre cuál es el problema del vendedor viajero. Después vemos que están los dos software que utilizamos. Vamos a explicar un poco sobre ello, el algoritmo que utilizan y los resultados que nos dieron. Después vamos a comparar, vamos a diferenciar los resultados y por último una pequeña conclusión. Bueno, ¿qué es el problema del vendedor viajero? El vendedor viajero más que nada es un problema formulado por primera vez en 1930. El vendedor viajero se trata de que este vendedor debe pasar por todas las ciudades que nosotros les propongamos sin repetirse ninguna dentro del recorrido hasta regresar a la primera donde empezó. Para este problema han existido muchas soluciones, pero nosotros le vamos a hablar de dos independientes y ver qué resultado nos dio mejor. Vale, empezamos con el cuadro de las ciudades que queremos optimizar. Vemos que son 32 ciudades, pero nosotros solo nos vamos a centrar en las 20 primeras. El primer método que utilizaremos es el Solver and Generator, que está diseñado exclusivamente para el problema del vendedor viajero. Utiliza un algoritmo Branch and Bound que consiste en... Tenemos una entrada con una serie de ciudades y una matriz de precios, o en este caso kilómetros, de viajes entre ambas ciudades. La matriz se puede rellenar aleatoriamente usando el random, o ya como en nuestro caso con los valores que nosotros queremos. El resultado que nos daría sería la ruta más óptima con sus precios o costes, las matrices paso por paso y sobre todo una solución gráfica. Estos resultados se pueden guardar en un formato binario dentro del propio software o imprimirlos en un formato PDF o HTML. Lo primero que vamos a hacer es ver en qué consiste el algoritmo Branch and Bound, que es la ramificación y la poda. Consiste en optimizar nuestros recursos interpretando un árbol de soluciones, donde cada rama lleva a posibles soluciones, pero se encarga de detectar la ramificación que peor optimizado está para podarla y seguir por la más óptima. Encontramos un código del algoritmo en el cual podemos observar donde G es la función de estimación del algoritmo, P la pila de las posibles soluciones que nosotros queremos. Es factible, es una función que se considera lo que es válido, la propuesta válida, y es solución, es la función que comprueba que se satisface ese objetivo. Y por último, el óptimo es el valor de la función optimizar sobre la solución que hemos encontrado, que es la mejor. Vemos como en el software hemos implementado las 20 ciudades con sus respectivos costes o kilómetros, y es tan simple como dar a Solver para ver nuestra solución más óptima, en la cual se genera un PDF o un resultado donde podemos ver cada una de las ciudades recorridas sin volver a una misma ciudad y llegando otra vez hasta la primera ciudad, con un coste o con unos kilómetros total de 646. Podemos observar con este gráfico cómo se parte desde la primera ciudad y se vuelve una vez iterado el algoritmo, se vuelve otra vez a esa misma ciudad. Una forma más
más gráfica de ver este algoritmo con los nombres. Vemos cómo salimos de Kodegwa, pasando por las distintas ciudades y volvemos otra vez a Kodegwa sin pasar 2 veces por una misma ciudad, con un total de 646 kilómetros recorridos. Bueno, yo le voy a hablar sobre el segundo software que utilizamos, Evolver. Es un software muy bueno, la cual utiliza la base de Excel para trabajar. Por tanto, es muy fácil de utilizar si uno tiene las conclusiones básicas de Excel. Más que nada, aparte de utilizar el Taboo Search, que es el algoritmo que vamos a hablar más adelante, se puede utilizar para las finanzas, para distribución, para programación, etcétera. Resuelve una gran cantidad de problemas. En este caso vamos a resolver el vendedor viajero. Bueno, como decía, Evolver también utiliza el Taboo Search y el cual utilizamos para ver nuestra solución. Es un método de optimización matemática, más que nada que pertenece a la clase de técnicas de búsqueda local. Lo interesante de Taboo Search es que utiliza memoria, por tanto, cada vez que ve un recorrido que sea de menor costo, lo va guardando dentro de una tabla. Y esta tabla siempre se va consultando a ver si el recorrido que nosotros encontramos es mucho menor del que consigue la tabla. Por tanto, es una actualización de la tabla, que esta tabla la vamos a llamar Taboo, y donde ahí podemos encontrar nuestro recorrido más corto. Bueno, como les decía, el funcionamiento de este algoritmo más que nada empieza por buscar una ciudad con otro procedimiento, el algoritmo del vecino más cercano, y después de este empieza a iterar un procesamiento, la cual busca los recorridos más cortos y empieza a agregarlo a la tabla Taboo. Y después, posteriormente, dependiendo de las iteraciones que nosotros encontremos, va a empezar a encontrar nuevos caminos, donde va a preguntar si ese camino es mucho menor del que se encuentra en la tabla Taboo, para ver si se puede modificar la tabla Taboo o no. Bueno, como vemos, esto es un pseudocódigo o explicación de lo que puede ser el algoritmo de Taboo Search. Y como se darán cuenta, lo que intenta hacer es que primero utiliza el algoritmo de vecino más cercano para encontrar en qué ciudad vamos a empezar, y desde ahí empieza a crear nuestra tabla Taboo y consultando si el resultado que nosotros encontramos es menor del que se encuentra en la tabla. Y así, con muchas iteraciones, podemos encontrar un recorrido mucho más corto. Este es el software en una pequeña vista. Como vemos en la barra de herramientas, tenemos las opciones que son muy básicas, pero son muy útiles. Y abajo, como podemos ver, ya estábamos progresando el Evolver. Ya lo teníamos configurado para encontrar el camino más corto. Y en ese caso ya iba, por ejemplo, en la prueba 480. Después de esto nos da resultados, y con los cuales nosotros lo empezamos a comparar. Bueno, ¿qué resultado nos dio Taboo Search? Nos dio que el resultado más óptimo, o la distancia más óptima, son 577 kilómetros. Se nota una gran diferencia con el algoritmo anterior, ya que la distancia es mucho más corta, y vemos que nos ordena en Excel el recorrido que va a lograr. Bueno, esto es una tabla que nos entrega Evolver, donde ve, dependiendo de las iteraciones, qué resultado va tomando. La sumatoria principal es sin ninguna iteración, ningún proceso, por tanto es la suma de los recorridos en el orden que nosotros lo entregamos, y es alrededor de los 1700 kilómetros. Después de una cierta cantidad de iteraciones, ya vemos que el valor va bajando, encontrando el camino más óptimo, hasta que después de las 5000 o 10000 iteraciones ya va recurriendo a un valor más constante. Bueno, la diferencia entre Taboo Search y el Branch and Bound, más que nada nos damos cuenta de que el Branch and Bound empieza desde la primera ciudad que nosotros le entregamos, a diferencia del Taboo Search, que busca la ciudad más óptima para empezar, y por tanto eso también ya le perjudica encontrar un camino más óptimo. El Branch and Bound, como vamos a ver más adelante, utiliza solo 20 pasos, en cambio en las iteraciones de Taboo Search nosotros le dimos 27.000 iteraciones. Por tanto, y ahí nos podemos ver que hay una distancia más óptima en el Taboo Search que en el Branch and Bound. Vale. Como podemos ver en esta gráfica de costos, como bien hemos dicho anteriormente, el primer software de Solver escoge la primera ciudad que nosotros
hemos puesto en la matriz, mientras que el algoritmo Tabú busca con su algoritmo cuál es la más óptima. Por eso vemos una gran diferencia al principio de esta tabla, y vemos también como el algoritmo Tabú es más uniforme, más homogéneo, buscando las soluciones óptimas, que no en el solver, debido a que tiene menos iteraciones y encima va descartando datos. Bueno, la diferencia más notoria es que primero el solver utiliza solo 20 pasos y de esta no hay ninguna iteración, por tanto va descartando posibilidades y en 20 pasos encuentra la solución más óptima. En cambio en Evolve nosotros iteramos un proceso que es la de modificar la tabla Tabú y vemos que encontramos una solución mucho más óptima que la anterior. Una gran diferencia entre el Taboo Search y el Branch and Bound es que el Taboo Search trabaja con todos los datos y en ningún momento los descarta, como a diferencia del Branch and Bound, que trabaja como un árbol y dependiendo que un camino no sea óptimo, descarta ese dato y ya no vuelve a trabajar en él. Pues son los 20 pasos, se reduce más corto, en cambio Evolve puede iterar ese proceso las veces que uno quiera. Y como conclusión, lo que hemos dicho anteriormente, de que Tabú encuentra un camino bastante más óptimo que el solver, y que al iterar más veces es mucho más fácil encontrar ese camino óptimo, no solo con 20 iteraciones. Lo que sí estaría bien o sería de buena utilidad con el Branch and Bound es para viajes cortos, en el cual las cantidades, la matriz de las ciudades es más pequeña y se podan menos datos que en una ciudad, que en una matriz de 20 ciudades, en la cual al final te quedas con menos datos. Bueno, eso sería nuestra presentación. Muchas gracias. Yo soy Felipe Murúa. Y yo, Arantxa Pérez. Gracias. Chao.